Continuamos con el contenido de la clase de 11º. Vamos a hablar de la derivada de la aplicación de la derivada de las funciones. Nos definen aquí lo que es una tangente, ¿verdad? A una gráfica de una función. Si y es igual a f de x, función diferenciable, entonces hay un punto P de coordenadas a, f de a, que está en la gráfica de la función. La tangente de la gráfica en el punto P es la línea que pasa por P, cuya pendiente es la derivada de la función que nos dan, ¿no? Es f' de a. O sea que es la derivada de la función evaluada en el punto en donde queremos encontrar la tangencia de la función, o la tangente de la función. La ecuación de la tangente de una función siempre la podemos obtener con esta fórmula, ¿verdad? Y es igual a f' de a, que es la pendiente, por x menos a más f de a, que es la ecuación de una recta, ¿verdad? Lo que pasa es que de repente no nos lo parece, pero sí, nosotros hemos dicho que la ecuación de una recta es y igual a mx más b. Entonces también se puede expresar como y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Entonces por esa razón la presentan de esta forma aquí, ¿verdad? Donde f de a sería pues y sub 0, ¿no? Y como está restando pasa a sumar al otro lado. Entonces nos quedaría exactamente esto, porque f' de a es la pendiente m que estamos nombrando acá. Esta no la hemos trabajado mucho, pero creo que sí hemos hecho referencia a esa ¿cómo se llama? Ecuación de la recta. En todo caso podemos seguir siempre aplicando la primera, ¿no? No hay ningún problema. Entonces nos dicen acá, encuentre la tangente a la gráfica de y igual a x a la 2 menos x más 3. Esta es y, ¿verdad? Perdón, y nada más. No y prima, y. Y es igual a x a la 2 menos 3 menos x más 3. Entonces vamos a encontrar la derivada para evaluarla y encontrar la tangente, ¿no? Vamos a encontrar la derivada de la función x a la 2 menos x más 3 para evaluarla en 2, ¿verdad? En 2, que es por donde pasa, en donde coinciden la función, ¿verdad? Esta, con la tangente. Entonces la derivada sería y', ¿no? Aplicamos la derivada de la función potencia. Decíamos que f de x es igual a x a la n. Entonces la derivada, ¿verdad? F' es de x, nx a la n menos 1. Entonces aplicamos esta parte en cada uno de los términos y acá la derivada de una constante. Entonces esto sería pues 2x a la 2 menos 1, queda 2x menos, la potencia es 1, pasa a multiplicar a menos 1, nos queda siempre 1, pero no se escribe, a menos que x, que digamos que x a la 0 es 1 también, y al multiplicar por 1, pues entonces ya nos queda 1. Esa es la derivada. Entonces encontramos la pendiente evaluándola en x, en el punto por donde pasa, ¿no? Y, o f' de 2, en vez de decir y, ¿verdad? F' de 2, o sea, vamos a evaluar ¿cómo se llama? La derivada en el punto en donde se produce la tangencia. Entonces, en el punto en donde se produce es 2,5. Entonces, la evaluamos en el valor de x, que es 2, ¿no? Va a quedar entonces 2 por 2 menos 1. 2 por 2 es 4, menos 1 nos da 3. 3 es la pendiente. Entonces, si tenemos la pendiente y pasa por el punto, aplicamos siempre ese mismo criterio que utilizábamos en 9º grado, ¿no? Con esta fórmula puede ser, ¿no? Y igual a mx más b. Entonces, si sustituimos la pendiente, nos queda y igual a 3x más b. Si sustituimos x y y por los valores que nos da, ¿verdad? El punto por donde pasa la tangente también, entonces encontramos el valor de b y ya podemos decir cuál es la ecuación de la recta tangente. Y es 5, entonces lo sustituimos, 5 es igual a 3 por x, que es 2,
más b. Entonces nos queda que 5 es igual a 3 por 2, que 6 más b. Y si le aplicamos la propiedad simétrica a esta expresión, ¿verdad? 6 más b, que lo conmuté, pero no necesariamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? 6 más b, lo podemos dejar como 6 más b igual a 5. Y entonces despejamos para b. 6 está sumando, si le restamos 6, 6 más b menos 6 es igual a 5 menos 6. Y entonces se cancela 6 con menos 6 y b es igual a menos 1. Entonces podemos decir que la ecuación, ¿verdad? Lo que nos piden, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto 2,5 es y igual 3x más b, pero b es menos 1 como lo encontramos acá. Y eso es lo que tendríamos que contestar. Bueno, eso es lo que tendríamos que contestar y ahí está, ¿verdad? Lo podemos marcar ahí en un cuadrito. Bueno, entonces seguimos con el contenido. Ahí está el caso en el que de repente el punto no esté en la gráfica de la función, sino que esté fuera de la gráfica de la función, así como nos muestra la figura que tenemos a continuación, ¿no? Y que nos pidan siempre la recta tangente en un punto, ¿no? La recta tangente en un punto. A ver qué nos dicen, ¿no? Encuentre la tangente de la gráfica de x igual a 2 que pasa por el punto 3,8 y ese punto queda fuera de la gráfica de la función. Entonces, bueno, hacemos siempre lo mismo, ¿verdad? Encontramos la derivada de la función, que sería, bueno, si y es igual a x a la 2, la derivada sería, como es una función potencia, ¿no? Si f de x es igual a x a la n, entonces la derivada es nx a la n menos 1. Y entonces acá nos va a quedar n, que es 2, por x a la 2 menos 1, que es 1, y no se escribe como potencia. Entonces esta es la derivada de la función. Nosotros sabemos que pasa por el punto, ¿verdad? Este punto, ¿verdad? Aquí hay un punto y aquí hay otro punto. Ese punto tiene coordenadas a, f de a, ¿verdad? Pero f de a sería la 2. Un punto aquí sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la gráfica de la función va a ser, como aquí está q, vamos a decir p. P es a la 2. Este punto, ¿verdad? Que no sabemos cuál es, igual por acá hay otro punto. Entonces significa que hay dos rectas tangentes que pasan por el punto que nos dan, pero que pasan por dos puntos y serían tangentes, habrían dos rectas entonces, ¿verdad? Que son tangentes a la gráfica de la función que nos están dando, ¿no? Entonces, si sabemos que pasa por a, menos a y que pasa por 8,3, nosotros podríamos encontrar la pendiente, pero si supiéramos cuál es el valor de a. Por lo tanto, entonces acá decimos que la pendiente va a ser 2a sustituyendo a x por a, ¿no? ¿Verdad? Porque este punto sí está en la gráfica de la función. Entonces significa que esta sería la pendiente. Pero también nosotros podríamos encontrar la pendiente con estos dos puntos, la pendiente de la recta, ¿no? O de las rectas, ¿no? Seguramente vamos a encontrar dos, porque hay dos rectas que son pendientes a la gráfica de la función. Entonces tenemos que pasa por este punto y por este. Entonces encontremos la pendiente de esas rectas, ¿no? M es igual a y sub 0 o y sub 2 menos y sub 1, no importa cómo la expresión, sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar, no? La pendiente, que es esta, ¿no? También la podemos sustituir. 2a es igual a, podría ser a la 2 menos 8, así la vamos a expresar, a la 2 menos 8, ¿verdad? Y sub 2 menos y sub 1, entre x sub 2 menos x sub 1, entonces sería a menos 3. Si multiplicamos por a menos 3 a ambos lados, entonces se cancela esto que está dividiendo en este lado, ¿no? Cancelamos a menos 3 en la parte de la derecha y vamos a resolver esta ecuación. A por 2a es 2a a la 2. 2a a la 2. A por, menos por más menos, ya multiplicamos a por a la 2, a por 2a, queda 2a a la 2. Menos por más menos, 3 por a, 3a. Y al otro lado nos queda a la 2 menos 8. Bueno, si la igualamos a 0,
le restamos a a la 2 y le sumamos 8 a ambos lados a esta expresión. 2 a la 2 menos 3a. Restamos a la 2 a ambos lados y sumamos 8 a ambos lados. Nos va a quedar que esa expresión es igual a la 2 menos 8 menos a la 2, que eso lo restamos acá y le sumamos 8 también. Todo se cancela aquí, nos va a quedar igualada a 0 la ecuación que tenemos acá, y aquí tenemos dos términos semejantes, entonces la operamos. 2 a la 2 menos a la 2 es a la 2. Menos 3a lo copiamos y más 8 lo copiamos. Y esto es igual a 0. Entonces buscaríamos, a ver, 2 a la 2, sí, queda a la 2 menos 3a más 8. Tendríamos que buscar dos valores que al sumarlos, a ver, aquí era 6, a ver, 3 por 2a es 6a acá, ¿no? Me equivoqué ahí, es 6a. Entonces acá es 6a. Ya estaba viendo que no iba a encontrar esos números, ¿no? Es 6a, ¿verdad? A por 2a es 2a a la 2, menos por más menos, 3 por 2a, 6a, menos 6a. Ya estaba pensando que no iba a encontrar esos números, entonces buscamos dos números que multiplicados dan 8 positivo y sumados dan menos 6a. Entonces sería menos 4 por menos 2. A menos 4 por a menos 2, entonces la factorización de la ecuación que tenemos, igualamos cada factor a 0 y encontramos dos valores de a. De a menos 4 igual a 0, si le sumamos 4 a ambos lados, obtenemos que a es igual a 4, puesto que se cancelan acá menos 4 con 4. A es 4. Y de este otro factor, de a menos 2 igual a 0, si le sumamos si le sumamos 2 a ambos lados, nos queda que a es igual a 0 más 2 es 2. Ahí tenemos dos valores de a. Por lo tanto, encontramos dos ecuaciones, ¿no? Encontramos dos ecuaciones. La pendiente es 4 y la pendiente es 2. Lo que pasa es que hay dos rectas que son tangentes a la ecuación de la gráfica, puesto que el punto que nos están dando es externo a la gráfica de la función. Entonces encontramos esos dos valores de a. Por lo tanto, encontramos dos ecuaciones. Dijimos que pasa por uno de los puntos por los que pasa la gráfica de la tangente es 3,8. Entonces tenemos el punto 3,8, Q, ¿verdad? De coordenadas 3,8, y tenemos dos pendientes. Entonces podemos encontrar las ecuaciones de dos rectas. Si aplicamos esta misma formulita, y igual a mx más b, ¿verdad? Obtenemos las ecuaciones. Si sustituimos a m por 4, nos va a quedar 4x más b. Y es igual a 4x más b. Y sustituimos a x y y por estos dos valores, entonces nos queda que 8 es igual a 4x, a 4 por x, que es 3, 4 por x, que es 3, más b, ¿no? Más b. Si le damos vuelta a esto, 4 por 3 es 12, entonces nos quedaría 12 más b es igual a 8. Y si le restamos 12 a ambos lados, 12 más b menos 12 es igual a 8 menos 2. Así que se cancelan 12 con menos 12 y b es 4. Ya podemos decir que una de las ecuaciones es y igual 4x más 4. 4x más 4. Una de las rectas tangentes. Más 4, perdón, menos 4 sería acá, ¿no? 8 menos 12, menos 4. Bueno, vamos a arreglarlo bien. Menos 4 debe ser aquí, ¿verdad? 8 menos 12 menos 4. Entonces si b es menos 4, queda restando acá también, ¿no? Menos 4. Bueno, y también dijimos que la pendiente es 2, porque una tiene pendiente 4, ¿verdad? Una de las rectas que es tangente, y la otra tiene pendiente 2. Entonces ya encontramos una de las ecuaciones, encontremos la otra, ¿no? Y es igual, ahora la pendiente 2, bueno, tenemos la fórmula, ¿verdad? La anotamos. Y es igual a mx más b. Ahora m es 2, ¿verdad? Habíamos dicho que hay dos pendientes. Puesto que hay dos rectas tangentes, hay dos pendientes. Por lo tanto, ya encontramos la ecuación de la recta que tiene pendiente 4. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la recta que tiene pendiente 2. Y que pasa por el punto 3,8 también, ¿no? Y es igual a 2x más b. Si sustituimos a x y y,
a X y Y, encontramos el valor de B. Y es 8, entonces sustituimos a Y por 8, igual a 2 por X, que es 3, más B. Si le damos vuelta y multiplicamos 2 por 3 es 6, y le aplicamos la propiedad simétrica, esto es igual a 8, ¿verdad? Multiplicamos esto y lo pasamos de este lado hacia la izquierda y el 8 lo pasamos al otro lado, propiedad simétrica de la igualdad. Entonces B sería, si restamos 6 a ambos lados, 8 menos 6, que es 2. Así que la ecuación es y igual a 2x más 2. La otra, ¿verdad? La otra, más 2. A ver. Los valores de A son 2 y 4. Y es igual a ver, 4 menos 4. Estoy viendo, no sé si hay algún error en lo que yo he hecho, ¿verdad? A ver qué es lo que contestaron acá en el libro. Dicen que una de las ecuaciones es y igual 4x menos 4 y que la otra se sustituye a igual 4 en 1. 4 en 1, ahí se tiene la pendiente, es que no la sustituí, ¿verdad? Sí, no la sustituí, no encontré la pendiente, es que tendría que haber evaluado la pendiente en 2A. A ver, lo que estoy diciendo es que encontré los valores de A, pero no los evalué acá, ¿verdad? Sino que solo encontré los valores de A. Entonces, esta sí coincide porque acá cuando A vale 2, ¿verdad? La pendiente va a ser 2 por 2, que es 4. Entonces, esta ecuación está correcta, ¿no? Pero la otra no, la otra, aquí es cuando aquí es cuando A vale 2. Si A vale 2, entonces nos queda que Y es igual, ¿verdad? Como Y es igual a 2 por 2, 2 por A, ¿verdad? Entonces nos queda que la pendiente sería 4. Quiero bajar un poquito para hacer espacio y corregir de esta forma, así, sin tener que volver a hacerlo todo y repetir el video, ¿verdad? Si A es 2, entonces queda que Y' es igual a 2 por 2, que es 4. Entonces la pendiente es 4 acá, ¿no? Y' 4, la pendiente es 4, y aquí la sustituimos, ¿verdad? Y es igual a 4 por X más B. Ahora, si A vale 4, entonces la pendiente va a ser Y' igual a 2, como es 2A, ¿verdad? 2 por 4. Entonces aquí sería 8. Por lo tanto nos va a quedar que Y es igual a 8X más B. Y al sustituir X y Y por 3 y 8, entonces nos queda que 8 es igual a 8 por 3, que es el valor de X, más B. 8 por 3 es 24, entonces 8 es igual a 24 más B. Si le damos vuelta, aplicando la propiedad simétrica, nos queda que 24 más B, y le restamos 24 de una sola vez, es igual a 8 menos 24. Por tanto, se cancela 24 con menos 24, y B es 8 menos 24 menos 16. Así que la pendiente sería, la tangente sería 8x menos 16, que es lo que nos presenta el libro, ¿no? Eso es lo que nos presenta el libro. Aquí está. Y igual 4x menos 4 igual a 8x menos 16. Bueno, me había olvidado de evaluar la derivada, ¿verdad? Y encontrar las pendientes. Pero eso es lo que nos dicen acá, ¿no? Si y igual a f de x es una función diferenciable y hay un punto a, f de a de la gráfica, entonces hay una recta que es tangente en ese punto a la gráfica. Y entonces la pendiente de esa recta es la derivada de la función evaluada en A. Si pasa por el punto A, f de A, entonces sí, significa que hay que sustituir este valor en la derivada para que encontremos la pendiente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Al sustituir a A por 2 y por 4, ¿no? Encontramos la pendiente de las tangentes. Aquí está. Como tuvimos dos valores de A, entonces si A vale 2, entonces nos queda que la pendiente es 4.
Y bueno, con la ecuación de la recta evaluada en ese punto 3,8 se encuentra la ecuación, ¿verdad? Se encuentra el valor de b en el que nos da que es menos 4 y se sustituye, ¿no? Esta es una de las tangentes de la ecuación de la tangente y la otra se sustituye el otro valor de a, que sería 4, ¿verdad? Y nos queda que la pendiente de la otra tangente es 8, por lo tanto va a ser de la forma y igual a 8x más b, y se sustituye a x y y, ¿verdad? A y y a x para encontrar el valor de b en esta otra ecuación, y al despejar nos queda que b es menos 16, por tanto y igual a 8x menos 16 es la otra ecuación de la tangente en ese punto. Ahí es lo que tenemos. Bueno, ahí está, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿cómo se llama? Una definición en la que nos están diciendo que la derivada nos puede decir cómo es la función en un intervalo, ¿no? La derivada nos puede decir cómo es la gráfica de la función en un intervalo. Eso es lo que nos dicen acá. Nos dicen, en un intervalo una función f de x es creciente, ¿verdad? Cuando x sub 1 es menor que x sub 2, entonces la imagen de esta es menor que la imagen de la otra, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Si tenemos una función polinómica, supóngase, por ahí, ¿verdad? Graficada, entonces nos dicen que si aquí x sub 1 es menor que x sub 2, por ejemplo, ¿no? X sub 1 aquí es menor que x sub 2 acá. Entonces, ¿qué pasa? Que la imagen esta es menor que la de esta, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo ahí. Entonces, si eso es cierto, la función es creciente. Ya hemos visto cuando la función es creciente, cuando va inclinada hacia la derecha, ¿no? Y es decreciente cuando, si sucede lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá una media gráfica por ahí, ¿verdad? En la que la función viene, por decir algo, viene así, ¿no? Algo así. Entonces, acá podemos decir que x sub 1, aquí, ¿verdad? X sub 1 es menor que x sub 2, por decir acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la imagen de esta es, a ver, si la imagen, sí, si la imagen, esta es menor que esta, bueno, sí, eso es lo que dice, ¿verdad? Si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces la imagen de esta, por ejemplo, ¿verdad? Es que aquí es decreciente, aquí es creciente, ¿no? La imagen, en este intervalo, la imagen de esta es menor que la imagen de este. Entonces, en este espacio, la función debe de ser decreciente. En este intervalo, la función es creciente, ¿no? Aquí podría ser que en un pedacito decrezca un poquito más. Pero si tomamos esta y esta, en ese intervalo, supuestamente, tiene que ser, a menos que lo tomemos por acá, el valor de x1, entonces ahí sí es creciente, ¿no? Aquí pasa que en este intervalo siempre va a ser decreciente, ¿no? Cuando la función está inclinada hacia la derecha es creciente, cuando la función está inclinada hacia la izquierda es decreciente. Eso lo hemos dicho de esa manera anteriormente, ¿no? Entonces acá hay un valor de x sub 1 que es menor que x sub 2. Entonces, si esta imagen es mayor que la de este punto acá, ¿no? Entonces la función es decreciente. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Esta imagen es mayor que esta, entonces en este intervalo, ¿verdad? Al comparar también los valores de las preimágenes, la función es decreciente. Espero que lo haya dicho claramente. Y entonces seguramente nos van a decir que encontremos algún intervalo de crecimiento o decrecimiento de alguna función. Bueno, que veamos estas, ¿no? Que veamos esto. Vamos a copiarlas y si hay que escribir algo, lo vamos a escribir, y si no, pues solo las vamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen, esta es la gráfica de la función y igual x más 1. Esta función es creciente, está inclinada hacia la derecha, ¿no? Si le aplicamos ¿cómo se llama? El criterio o la definición que nos están dando, ¿no? Podemos tomar un x sub 1 por acá, un x sub 1 por aquí, ¿verdad? Y un x sub 2 por acá, ¿verdad? Un x sub 2. Ahí evidentemente x sub 1 es menor que x sub 2, pero ¿qué pasa con las imágenes?
esta es menor que esta, ¿no? Entonces por eso, ¿verdad? F de x sub 2 es mayor que f de x sub 1, ¿no? Entonces esta función es creciente. Pero solo al ver la inclinación sabemos que es creciente. Esta debe ser decreciente, ¿no? Aquí tenemos un valor de x sub 1 y aquí un valor de x sub 2 también, ¿no? Entonces, ¿cómo es la imagen acá, ¿no? En este valor de x? ¿Y cómo es acá en este valor de x sub 2? Entonces, vemos que acá la imagen, el valor de y es mayor que acá, ¿no? Entonces, por esa razón es decreciente. Pero es fácil ver también, ¿verdad? El asunto de si una función es creciente o decreciente, sobre todo si se trata de ecuaciones lineales. Si está inclinada hacia la derecha es creciente, si está inclinada hacia la izquierda es decreciente. Pero aquí se puede apreciar lo que nos están definiendo, ¿no? Si x1 es menor que x2, si f de x1 es menor que f de x2, la función es creciente. x1 es menor que x2. F de x1 es menor que f de x2. ¿Verdad? Es este caso. La función es creciente. Acá tenemos x1 y x2. F de x1 es mayor que f de x2. ¿No? Aquí se puede ver, el valor de y está por encima del el valor de f de y sub 1, ¿verdad? Va a estar por encima de y sub 2 acá. Entonces este número va a ser mayor que este. Por lo tanto, la función es decreciente. Ahora, la función cuadrática que nos presentan a continuación tiene un intervalo de crecimiento de menos infinito hasta 0 y un intervalo de crecimiento que sería de 0 más infinito, y se aplican los dos casos estos, ¿no? De menos infinito a 0 es decreciente. Entonces, si tomamos un valor acá, x sub 1, y un valor acá, x sub 2, x sub 1 es menor que x sub 2, pero al evaluarlo acá, al ver cuál es el valor de la imagen, entonces vemos que este es mayor que el de acá, ¿no? El valor de y aquí es mayor que acá. Por lo tanto, este es decreciente en este intervalo, ¿no? Y hacemos lo mismo al otro lado. Tomamos dos valores de x sub 1 por acá y x sub 2 por acá, ¿no? X sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, ¿qué pasa con los valores de las imágenes? ¿Verdad? Acá el valor de y es menor que acá. Y lo mismo está pasando con las preimágenes, ¿verdad? Con los valores de x. X sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, f de x sub 1 tiene que ser menor que f de x sub 2. Ahí está la aplicación de la definición en esos tres casos. Lo que debimos nosotros haber hecho aquí era contestar, ¿verdad? Esta función es creciente, esta función es decreciente, y que decrece de menos infinito a 0, y crece de 0 a más infinito. Eso es lo que tendríamos que decir. Bueno, ahí está, ¿no? Como se ve en este ejemplo, dice hay una relación entre el cambio del valor de una función y el signo de su derivada. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen? Como se ve en el ejemplo, hay una relación entre el cambio del valor de una función y el signo de su derivada. Bueno, no están diciendo que... Pues no, aquí no miro cómo están mencionando la derivada, ¿no? Sí, aquí están mencionando la derivada, ¿no? Aquí están mencionando la derivada. Y acá también están mencionando, esta es la derivada de esta función. Y esta sería la derivada de x a la 2, también y igual a 2 aquí. Entonces, ¿cómo es que nos dijeron? Como se ve en este ejemplo, hay una relación entre el cambio del valor de una función y el signo de su derivada. Bueno, ¿qué pasó de 1 a más infinito acá? Por ejemplo, por aquí estaría 1, ¿no? La función va para arriba, entonces es creciente. Acá también, ¿no? En menos 1, por ejemplo, menos 1 está por acá, ¿no? Por acá. Entonces, a partir de menos 1 hacia infinito, la función es decreciente. Eso es lo que nos están diciendo, que a partir del punto este, ¿no? El punto donde se ubica la derivada sobre la gráfica de la función, entonces se mira claramente cómo es la función, si es creciente o decreciente. Eso es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Y por ejemplo acá, y igual, si x está entre menos infinito y 0, entonces esta es la derivada. La función es decreciente, y eso se puede evaluar, ¿verdad?
Si se le va dando valores ahí a partir de 0 a la izquierda, siempre nos va a dar que esa expresión es negativa, puesto que los valores de x son negativos. Si x vale menos 1, aquí quedaría que la derivada es 2 por menos 1 menos 2. Y así sucesivamente si nos desplazamos hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces la derivada nos va a decir que viene decreciendo, ¿no? La función hasta ese punto, 0. Pero si ya tomamos valores mayores que 0, entonces aquí valdría 1, 2 por 1 es 2, es positivo, queda por encima el eje de la z, ¿verdad? Y es positivo entonces el valor de y. Aunque acá también, pero como acá viene desde este punto 0,0 y pasa a 2,1 por ejemplo, ¿no? Entonces, no, a 1,2 por ejemplo, entonces ahí la gráfica de la función va hacia arriba. Acá supóngase si tomamos menos 1, decíamos también, ¿no? Menos 1, 2 por menos 1 es menos 2. Entonces cambia de menos 1 a menos 2. Si equivale de acá, de 0,0, cambia de menos 1,2 a 0,0. Por tanto, viene decreciendo la gráfica de la función. Aquí sucede lo contrario, ¿no? De 0,0 a 1,2 la gráfica cambia, ¿verdad? Cambia, aquí viene hacia abajo, aquí viene hacia arriba. Yo creo que con el solo hecho de ver esta también, la inclinación aquí se sabe en qué parte es negativa, pero eso tenemos que saberlo interpretar también, ¿verdad? Porque es con lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Acá nos dice que investiguemos el signo de la función. No, sea f de x igual a x a la 2 menos 4x más 1, investiga el signo de f' de x y el cambio del valor de f de x. Ah, bueno, sí. Que veamos si a la izquierda del valor que hace 0 la derivada, si la función es creciente o decreciente, en otras palabras, ¿no? O si la función es creciente o decreciente y en dónde, ¿verdad? ¿En qué región se da? Esta es la gráfica de la derivada, ¿verdad? La derivada, bueno, ya la vamos a encontrar. Encontramos la derivada. Y o f' de x va a ser la derivada de x a la 2, que es 2x, ya la hemos visto anteriormente, menos aquí la potencia es 1, 1 por menos 4, pues menos 4 por x a la 0. Esta es la derivada. Entonces ahí lo que tenemos que ver es dónde se hace 0 la derivada, ¿verdad? Dónde se hace 0 y ver qué pasa a la izquierda de ese valor que hace 0 la derivada y qué pasa a la derecha también, ¿no? Entonces podemos despejar para, igualamos la derivada en 0, ¿no? Para encontrar el 0 de la función. 2x menos 4 igual a 0, ¿no? Podemos escribir f de x al otro lado, pero en vez de f de x, f' de x, escribimos 0, ¿no? Y despejamos. Le sumamos 4 a ambos lados a esta expresión para encontrar el valor de x, ahí en donde se hace 0 la derivada, ¿no? 2x es igual a 0 más 4, 4. Y dividimos entre 2 a ambos lados, entonces nos queda que x es igual a 2. Entonces en 2 es en donde la derivada se hace 0. Que hay que ver entonces qué pasa con los signos que toma la gráfica de la función, ¿verdad? Si la evaluamos en valores que están por la izquierda de 2 y si la evaluamos en valores que están por la derecha de 2 y qué concluimos acerca del cambio de valor de f de x, ¿verdad? O sea, si crece o decrece. Entonces podemos hacer una especie de tabla, no quiero hacerla así manualmente, ¿verdad? A ver si hagamos una que, bueno, esta vamos a copiar. Una tablita así como esa, pero no quiero hacer yo ¿cómo se llama? La tabla a pulso no la quiero hacer. Entonces, vamos a poner por acá. Vemos que la gráfica de la función 1, 2, 3 nada más ocupamos, ¿verdad? 3 en casillas, porque tenemos que evaluar la función en la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Entonces decimos que aquí vamos a colocar si x vale 2, y aquí valores para los cuales x es menor que 2, y aquí valores para los cuales x es mayor que 2. Entonces, si x vale 2, la derivada es 0 en 2, ¿no? Ya vimos, este es el 0 de la derivada, ¿verdad? El valor que hace 0 la derivada, 2x menos 4, si x vale 2, 2 por 2, 4, menos 4, 0. Entonces aquí en 2 la derivada es 0, ¿no? Ahora, si tomamos un valor menor que 2, podría ser 0. ¿Verdad? Si x vale 0, digamos.
aquí a la par de la tabla. Si x vale 0, si x es igual a 0, entonces f de 0 va a ser, f' de 0 va a ser 2 por 0 menos 4. 2 por 0, 0, menos 4, menos 4, ¿no? Entonces, pero no nos interesa el valor, el número, ¿no? Nos interesa el signo. Si aquí nos queda un resultado negativo, significa que la función está decreciendo, ¿verdad? O va para abajo. Y luego tomamos un valor por encima de la... Aquí colocamos el signo, no el valor numérico. Y donde vamos a escribir si crece o decrece la función es acá. Aquí decrece la función, ¿verdad? Aquí la pendiente, la derivada es, ¿cómo se llama? La derivada de la función es negativa, ¿verdad? Negativo 4, pero no nos interesa el 4, nos interesa el signo. Entonces, como nos dio negativo, entonces significa que la función está decreciendo, como las tablas de las desigualdades, ni más ni menos, ¿verdad? Como las tablas de las desigualdades, negativo, decrece. Si x toma un valor mayor que 2, podemos decir que si x vale 3, entonces f' de 3, f' de 3, me está estorbando algo acá, f' de 3 va a ser 2 por 3, menos 2, menos ¿cuánto? Perdón, menos 4. Entonces nos queda 2 por 3, 6, menos 4, 2. Y 2 es positivo, entonces colocamos el signo más acá y aquí decrece. Crece. Entonces lo que podemos decir es que la función que estamos tratando nosotros decrece de menos infinito a 2 y crece de 2 a más infinito. Eso es lo que tenemos que decir, ¿verdad? Esa es la conclusión que tenemos que decir. Pues es lo que nos están preguntando. ¿Dónde decrece la función? Pues f decrece de, a ver, como intervalo, ¿no? De menos infinito a 2. A 2 abierto, porque en 2 no es creciente ni decreciente, ¿no? Abierto. Y f crece de 2 abierto, ¿verdad? A más infinito. Abierto porque en 2 no es ni creciente ni decreciente. 2 es un valor en el que la función, ¿verdad? Tiene un punto, el punto más bajo. Y si es el punto más bajo, pues ahí no va a crecer ni decrecer, ¿no? Entonces, ahí quedaría la gráfica de la función. Podríamos decir que, bueno, podemos evaluar la función aquí en 2, ¿no? Si x vale 2, ¿cuánto vale la gráfica de cuánto vale el valor de y, ¿no? Pero esta la vamos a evaluar en la función para ver cuál sería el par ordenado, que sería el punto más bajo, pero eso es donde hay un cambio de dirección en la gráfica de la función. X a la 2 menos 4x más 1. Si x vale 2, en f de 2 va a ser 2 a la 2 menos 4 por 2 más 1. A ver, sí, está bien. ¿Cuánto da esto? 2 a la 2 es 4. 4 menos 4 por 2, 8 más 1. Entonces 4 menos 8 es menos 4 más 1, menos 3. Entonces en el punto 2, menos 3 no crece ni decrece. Este sería como el punto donde cambia el asunto del crecimiento y decrecimiento, ¿no? Ahí se detiene el decrecimiento y empieza de nuevo a subir la gráfica de la función en ese punto. A ver, ya hemos visto las gráficas estas, pero podemos graficarla nosotros, ¿no? Y ver si realmente está pasando lo que estamos diciendo. Pero es que es cuadrática, ¿no? Aquí no la voy a poder graficar porque no tengo yo la forma de escribir la potencia 2. Pues, creo que no tengo la forma de decirlo. No encuentro la función para elevar a la 2 acá. No la encuentro. A ver. Punto. Es que no sé cómo decir que eleve a la 2 el valor de x acá. Pendiente, ángulo, amplitud distanciaria.
A ver, imagen, lápiz, calculadora de probabilidades, no, es otra cosa. Copiar. Bueno, la gráfica de la función, nosotros podríamos tratar de, intentaré, ¿verdad? De graficar acá, y si no, pues vamos a tratar de graficar por nuestros propios medios. Y igual a, aquí la forma de decir x elevado a la 2 es que no me funciona, ¿no? No me funciona. X elevado a la 2. No me funciona. No sé si... A ver, voy a intentar otra cosa. A ver. No. No me funciona esto. Bueno, lo que podríamos tratar de hacer es tratar de hacer un poquito la gráfica, ¿verdad? Un poquito la gráfica. La ecuación es y igual, o f de x igual a x a la 2 menos 4x más 1. Tiene interceptos, la gráfica de la función. Así era, ¿verdad? X a la 2 menos 4x menos 1. Lo que pasa es que los interceptos son números irracionales, porque tendríamos que igualar a 0 la expresión, ¿verdad? Para encontrar los interceptos. Menos 4x más 1 igual 0. Tendríamos que resolver esta ecuación cuadrática y tiene que ser por fórmula cuadrática porque no vamos a encontrar dos números que multiplicados den 1 y sumados den menos 4. Son números irracionales. Entonces podemos utilizar la formulita, ¿verdad? Menos b más o menos raíz cuadrada de a la 2 menos 4ac sobre 2a. Entonces menos b sería menos 4 más y menos raíz cuadrada de menos 4 a la 2 menos 4 por a que es 1 por c que es 1. Y esto nos queda entonces menos por menos da más entre 2 por a que es 1, ¿verdad? 2 por a. Menos por menos da más, queda positivo 4, más o menos raíz cuadrada de 4 a la 2, negativo 4 a la 2, 16, menos 4 por 1, 4 por 1, 4, menos raíz cuadrada de 12, entre 2 por 1, 2, 4 más o menos raíz cuadrada de 12, que es 2 raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Este tiene raíz cuadrada, más o menos 2 raíz cuadrada de 3, entre 2, si le sacamos mitad a todos 6, nos va a quedar que 2 más o menos raíz cuadrada de 3 serían los interceptos en x, ¿verdad? Interceptos en x, 2 más raíz cuadrada de 3,0 y 2 menos raíz cuadrada de 3,0. Intercepto en y, pues lo encontramos haciendo... bueno, ese creo que ni lo necesitamos. Creo que no lo necesitamos. Pero podríamos encontrarlo haciendo y igual... x igual 0, ¿no? Intercepto en x, en y, hacemos x igual 0. Entonces f de 0 va a ser 0 a la 2 menos 4 por 0 más 1. 0 a la 2 es 0, menos 4 por 0 es 0, así que nos queda que el intercepto en y está en 0,1. Y bueno, entonces al graficar esa función necesitamos encontrar el punto más bajo de la gráfica, ¿verdad? Pero ese será el punto, ¿cómo se llama? Necesitamos encontrar el vértice de la función, que se da en el punto menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Ahí, ¿verdad? Entonces encontramos quién es menos b sobre 2a. Menos b sería menos 4 entre 2 por 1, ¿verdad? Entonces nos va a quedar menos 4 entre 2, que es esta constante, por a que es 1. Y menos por menos nada más, nos queda 4 entre 2 y eso es 2. Entonces necesitamos encontrar el valor de y. El valor de 2, que es el que encontramos aquí, ¿no? Ahora el valor de y tiene que ser menos 3. Ahí está el vértice de la función.
Y como se trata de una parábola, entonces ahí es donde cambia de dirección. Si x es igual a 2, entonces nos queda que f de 2 va a ser, si ustedes observan, esto ya lo encontramos, ¿no? Menos 4 por 2 más 1, que fue el cálculo que se hizo acá, ¿no? Acá. Entonces, si es exactamente lo mismo, nos va a dar lo mismo acá también, ¿no? Nos va a dar menos 3. Entonces la gráfica de la función, un tanto así, medio a la rápida, ¿verdad? Supóngase que aquí es y igual 1, por aquí pasa la gráfica de la función, ¿verdad? Y por acá si es menos 1, menos 2, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, supóngase, ¿verdad? Por aquí. Entonces vamos a ver que los interceptos en X son 2 más raíz cuadrada de 3, 2 más raíz cuadrada de 3, en la calculadora lo estoy buscando, ¿no? Eso es 3.7 aproximadamente. 3.7. A ver. Esto es 3.7, que sería aquí adelante de 2, ¿no? 3.7, si aquí es 3. 3.7 cerca de 4, por acá, digamos, ¿no? Aquí el intercepto en X. Entonces, vaya. Así lo voy a hacer. Por aquí estaría 4, ¿no? Entonces por aquí pasa la gráfica de la función. Y si X vale 2 menos raíz cuadrada de 3, voy a hacer también en la calculadora. 2 menos raíz cuadrada de 3, eso es 0.3 aproximadamente. 0.3 más cerca de 0 que de 1, ¿no? Entonces la gráfica de la función baja aquí en 2, menos 3. Y entonces la gráfica sería algo así. Aquí lo voy a hacer de esta manera. Baja hasta acá. Y aquí sube, ¿no? Pasa por 1 y sigue subiendo, ¿no? Y aquí sube también. Esa más o menos sería la gráfica de la función. No la pude hacer en la graficadora, ¿verdad? Porque no encuentro para elevar a la 2 ahí, no me presenta la opción para elevar ahí. Esta sería más o menos la gráfica. Entonces, ¿qué fue lo que interpretamos? Que de menos infinito, ¿verdad? Para X hasta 2 para X, ¿verdad? La gráfica de la función viene decreciendo. Si X vale menos 10, la gráfica de la función va a estar bien arriba, ¿no? Pero si vale menos 1, por ejemplo, va a estar por acá, por ahí, en algún lugar, ¿no? Si X vale 0, entonces la gráfica viene bajando siempre. Si X vale raíz 2 menos raíz cuadrada de 3, va para abajo siempre. Si X vale menos 1, sigue decreciendo. Si X vale, bueno, cualquier valor intermedio entre 1 y 2 va a seguir decreciendo hasta 2. Pero aquí no es ni creciente ni decreciente en ese punto 2,3. ¿Verdad? Y si ya le empezamos a dar valores a la derecha de 2, la gráfica de la función va a ir creciendo. Esa es la interpretación que sacamos de aquí de la tabla, ¿no? Esa es la interpretación y creo que en eso va a consistir el trabajo que vamos a hacer después. Incluso creo que me estoy adelantando con todo esto. Haga la tabla de derivación de la función f de x igual a x a la 3 menos 3x. Solo vamos a hacer lo que dice aquí nada más, ¿no? No voy a tratar de irme adelantando, haciendo otro tipo de interpretación. Entonces, encontramos la derivada de la función, f' de x va a ser la derivada de esta, que sería 3x a la 2, ¿no? N viene a multiplicar a 1, que es el coeficiente, que da 3x, pero a la potencia le restamos 1, menos 3. Entonces, ¿en qué valores se hace 0 la derivada, ¿no? Si factorizamos el 3, nos quedaría 3 por x al cuadrado menos 1. El 3 nunca va a ser 0, pero x al cuadrado menos 1 sí puede ser 0. Entonces, ¿dónde se hace 0x al cuadrado menos 1? Entonces igualamos x al cuadrado menos 1 a 0 y resolvemos para x, ¿verdad? Podemos factorizar o podemos aplicar
el método de las raíces cuadradas. Si le sumamos 1 a ambos lados de esta expresión, se cancela esto, entonces nos queda que x es igual a la 2. Y sacamos raíz cuadrada, más o menos raíz cuadrada de 1. Entonces x es eso, ¿no? Más o menos 1. Y entonces colocamos esos valores acá, ¿verdad? En la tabla. X menos 1, x igual a 1. Y si x vale menos 1, ¿cuál es el valor de la derivada y cuál es el valor de la función, ¿verdad? ¿Qué signo toma la derivada para valores menores que menos 1 y cómo es la gráfica de la función, si es creciente o decreciente? ¿De qué depende que digamos esto? Si este número es negativo, entonces la función decrece. Si el número que tengamos acá es positivo, la función crece. Bueno, evaluado en menos 1 la función y aquí la derivada es 0 y aquí también, ¿no? Pero aquí tendríamos que ver qué pasa con la función en esos dos valores, ¿verdad? Aquí en valores entre menos 1 y 1, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Si le damos un valor menor que menos 1, puede ser menos 2, ¿no? Entonces f de menos, f' de menos 2 va a ser 3 por menos 2 a la 2, menos 3. Menos 2 a la 2 es 4 por 3, 12, menos 3, 9, ¿no? 3 por 4, menos 3 es 12, menos 3, 9 positivo. Entonces la función es creciente, ¿no? La función es creciente. Si x vale menos 1, ¿cómo es la función? Menos 1 a la 3. A ver qué valor toma acá, ¿verdad? ¿Cuál es el par ordenado que nos determina ahí para cuando x vale menos 1? Entonces menos 1, f de menos 1 va a ser pues menos 1 a la 3, menos 3 por menos 1, y esto nos da menos 3, menos por menos da más 3, 0, ¿no? Entonces hay un, ¿cómo se llama? Hay un intercepto en 0,0 ahí, ¿no? Si x está entre menos 1 y 1 puede ser 0. Entonces f' de 0 va a ser menos 3, ¿no? Si x vale 0, f' de 0 sería 3 por 0 a la 2 menos 3. Entonces esto es 0, nos queda menos 3, ¿no? Esto es 0. Nos interesa el signo, entonces la función decrece. Es decir, que la función viene creciendo desde menos infinito hasta 0,0, ¿no? Hasta, perdón, menos 1,0. Y que pasa en 1, ¿verdad? Si equivale a menos 1, ¿cómo es? Si equivale a menos 1, si equivale a menos 2, aquí nos quedaría, ¿cuánto? 9 positivo dijimos, ¿verdad? Entonces es positivo, la función crece. Si la derivada se hace 0, ¿cuánto vale la función? Vale 0 cuando x vale menos 1. No, es que aquí estoy evaluando la derivada de nuevo, ¿no? Tendría que haber evaluado la función. Entonces aquí va a dar negativo, pero aquí no sé si crece o decrece todavía. Aquí lo que tenemos que evaluar es la función. Menos 1 a la 3 es menos 1, aquí crece, ¿no? A ver, si x vale menos 1, pero en la función, ¿verdad? X a la 3, menos 1 a la 3, menos 3 por menos 1. Entonces aquí nos queda menos 1, menos por menos da más, 3 por 1 3, vale 2. Vale 2, aquí entonces vale 2. Bueno, habíamos dicho que si x está entre menos 1 y 0, x puede ser 0. Entonces la derivada sería menos 3. 0 a la 2, 0 por 3, 0. Menos 3, menos 3. Negativa, entonces la función viene decreciendo. Si x vale 1, pues la derivada es 0, ¿verdad? 1 a la 2 es 1, por 3, 3, 3 menos 3, 0. Pero la función sería 1 a la 3, 1, menos 3 por 1, 3. 1 menos 3, menos 2. Y acá, si toma valores mayores que 1, puede ser 2, ¿no? Puede ser 2. Aquí, a ver, 1 a la 3 es 1, menos 3 por 1, 3. Menos 1, a ver, da menos 4 acá, ¿no?
Menos 1 a la 3, si equivale a menos 1 en la función, si equivale a menos 1, menos 1 a la 3 vale 2. Pero si equivale a 1 positivo, si equivale a 1 positivo, entonces f de 1, en la función estamos, ¿verdad? 1 a la 3, menos 3 por 1. Va a dar menos 2. No, 1 a la 3 es 1, menos 3 por 1, 3, menos 2. Ahí está, ¿no? Menos 2. Y si le damos valores mayores que 1, la derivada va a ser, supóngase, si equivale a 2, si x vale 2, f' de 2, va a ser 3 por 2 a la 2 menos 3. Es positivo, ¿no? 2 a la 2 es 4, por 3, 12, menos 3, 9. Entonces acá es positivo, por tanto la función va a crecer. Eso es lo que nos pedían que hiciéramos. Ahí debe estar la tabla, ¿no? Es creciente de menos infinito a menos 1. Hay un punto ahí de cambio de la gráfica, ¿verdad? En menos 1,2 hay un punto de inflexión, es decir, cambia de dirección. Viene creciendo y decrece acá en menos 1,2, ¿no? Y en menos 2 vuelve a haber otro cambio de crecimiento, ¿verdad? O sea, la gráfica es una función cúbica, que es más o menos una especie de S, algo así, ¿verdad? Entonces, supóngase que, bueno, no quiero hacer mis suposiciones, tal vez está hecha la gráfica en el libro, vamos a verla, ¿no? Y ahí mismo la podemos analizar, si es que está hecha, ¿verdad? Nos pidieron que encontráramos la tabla, ¿verdad? Ahí están. Aquí están haciendo las gráficas, pues, yo tonteando allá. No, pero aquí no lo hicieron. Bueno, crece de menos infinito al punto menos 1,2. Y de ese punto menos 1,2 empieza a decrecer hasta el punto 1,-2 y de ahí vuelve a crecer. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Eso es lo que significa la tabla, ¿verdad? Eso es lo que significa. Bueno, ahí está. Lo que nos pidieron era la tabla. La hicimos y la tenemos bien, ¿no? 2 y menos 2 para arriba, para abajo y para arriba. Vamos a ver. Para arriba, 2, para abajo, menos 2 y para arriba. Está bien. 2 y menos 2, para arriba, para abajo y para arriba. Sí, está bien. Eso es lo que nos pidieron. Bueno, la tabla de variación, ¿no? Y ahí le piden que haga la tabla de variación con esos ejercicios. Luego nos hablan de extremos relativos. Los extremos relativos son precisamente esos, lo que permiten los cambios de ¿cómo se llama?, de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Eso es lo que se le llama extremos relativos. Aquí no los definen. Definición: sea f de x una función, cx sub 0 un punto en el dominio. Se le denomina a f de x sub 0 máximo relativo si f de x es menor o igual que x sub 0, ¿verdad? Para valores aproximados a x sub 0. Y mínimo relativo si f de x es mayor o igual que f de x sub 0 para valores de x aproximados a x sub 0. Eso nos están definiendo precisamente esos puntos en donde cambia el crecimiento y decrecimiento de una función. Aquí tenemos alguna gráfica, creo, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Este tendría que ser un mínimo relativo, ¿verdad? ¿Por qué? Si tomamos aquí un x sub 1 y aquí un x sub 2, entonces pasa que aquí el x sub 1 es menor que x sub 2 y en este intervalo de x sub 1 a 0 la función es decreciente y de 0 a x sub 1 la función va a ser creciente. Entonces este es un mínimo relativo y puede ser que encontremos un máximo relativo cuando, a ver, supóngase, ¿no? Si tenemos la gráfica de una función que viene decreciendo, algo así, ¿verdad? Entonces supóngase que tenemos por acá, ¿no?, el sistema de coordenadas. Entonces este punto de acá es un máximo relativo porque no hay otro punto más alto que él, ¿verdad? Y aquí no hay otro punto más bajo, ¿verdad? O podrían haber otros incluso, ¿no? Pero es un punto bajo de la gráfica de la función en donde hay un cambio de crecimiento, ¿no?
Entonces cuando se da eso, cambio de crecimiento, ese es un máximo o un mínimo relativo. Eso es lo que nos están definiendo aquí en esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿A qué se le llama máximo relativo? Si f de x es menor que f de x sub 0 para valores de x aproximándose a x sub 0. Si nos acercamos a un punto, ¿verdad? Y no hay otro valor más grande que para x sub 0, ¿verdad? El valor de x sub 0 fuese el más alto, entonces ese va a ser un mínimo, un máximo relativo. Es decir, f de x es menor que f de x sub 0 para valores de x aproximándose a x sub 0. A ver si con el dibujo lo podemos, con los dibujos que tenemos acá lo podemos ver, ¿no? Bueno, con la gráfica, ¿dónde estábamos? Aquí tenemos una gráfica, ¿no? Aquí. Entonces dice que si... pero es mínimo, entonces no, vamos a ver lo que dice el punto mínimo, ¿no? Mínimo relativo dice, si f de x es mayor o igual que f de x sub 0 para valores de x aproximándose a x sub 0. Es decir, f de x es mayor o igual que f de x sub 0 para valores de x aproximándose a x sub 0. Entonces x sub 0 sería el valor acá. X sub 0 es 2. Entonces, ¿qué pasa si nos aproximamos a 2? ¿No? Entonces, f de x sub 0 se va haciendo más pequeño, ¿no? ¿Verdad? F de x sub 0 es mayor que este, entonces este va a ser un mínimo relativo, ¿no? F de x sub 0 sería 2. Este es menor que cualquier otro valor por acá, ¿no? Este es el más pequeño de los valores. Podría ser en el intervalo de 0 a 2, ¿no? Este es un mínimo relativo. Y igual para acá, este es el menor para cualquiera de todos los valores que están a la derecha, por lo tanto este es un mínimo relativo. Y si sucede lo contrario, decíamos, yo hice un dibujo por ahí, ¿verdad? Aquí. Si tenemos acá x sub 0, ¿no? Aquí es x sub 0. Si nos aproximamos a través de valores de x por acá, entonces ¿qué pasa? Que la imagen de x sub 0 es mayor que cualquier f de x acá, ¿no? Que para cualquier f de x cualquier valor, ¿no? Igual para acá, si nos venimos por acá, entonces no va a haber una imagen más alta, ¿verdad? Que x sub 0 para y hacia la derecha. Por lo tanto, este es un máximo relativo. Mínimo relativo, si no hay imágenes más pequeñas, si no hay valores de y más abajo de este, ¿verdad? Y máximo relativo si no hay valores de y más altos que el valor que toma y acá, en otras palabras. Y de repente más fácil de entender, ¿no? Entonces, ahí, esta ya lo hicimos, creo. ¿Sabes que una función diferenciable? No sé. Esta ya lo hicimos. En la tabla ya lo hicimos, entonces estamos aquí, ¿no? Nos dicen, haga la tabla de variación de f de x igual a menos x a la 3, más 3x a la 2, más 9x, y encuentre los extremos relativos. Bueno, entonces, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es la tabla de variación siempre, ¿no? En la tabla de variación se miran esos valores. Entonces, encontramos la derivada, ¿no? F' de x va a ser 3 por menos 1, x a la menos 2 sería, ¿no? Entonces, menos 3x a la 2, porque a esta potencia le restamos 1, ¿no? 3 viene a multiplicar a menos 1, queda menos 3 por x elevado a la 3 menos 1, entonces queda así. Más 2 por 3, 6, x a la 2, si le restamos 1 queda la 1. Y 9x, entonces nos quedaría 1 por 9, 9, aquí nos quedaría x a la 0 que es 1, esta es la derivada. Bueno, si igualamos a 0, ¿verdad? Si encontramos los ceros de la derivada, tenemos que igualar a 0, en vez de f' de x escribimos 0. Pero lo vamos a escribir al otro lado, ¿no? Menos 3x a la 2 más 6x más 9 es igual a 0. Si multiplicamos o si dividimos entre menos 3, todos tienen tercera esos valores, ¿no?
dividimos entre menos 3, ambos lados, nos queda menos entre menos da más, positivo x a la 2, menos 6 entre 3, 2x, más entre menos, 3 entre 3, 3 igual 0. Entonces la factorización sería dos números que multiplicados den menos 3 y sumados den 2. Entonces x menos 3 por x más 1, ¿no? 3 por menos 3 por 1 menos 3 y menos 3 más 1 menos 2. Igualamos a 0 cada factor y resolvemos para x. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué valores de x? A x menos 3 le sumamos 3 a ambos lados, ¿verdad? Y nos queda que x es igual a 3. Y a esta otra expresión, x más 1 le restamos 1 a ambos lados. Se cancela 1 con menos 1, nos queda que x es igual a 1. Entonces tenemos esos dos valores que hacen 0 la derivada. Tenemos que evaluar la función y la derivada en esos dos valores. Hacemos la tabla, ¿no? A ver si tenía la tabla por acá. No. Pero vamos a utilizar esta tabla. Creo que sí, nos viene bien. Solo que hay que cambiarle ahí lo que aparece ahí en el encabezado. Entonces aquí vamos a cambiarle a menores que 1, ¿verdad? Aquí va a ir 1. Aquí va a ser 1. Y aquí 3, ¿no? Valores entre 1 y 3. Aquí sería 3, ¿no? Y en el otro también 3, ¿verdad? En la otra casilla. 3 también, ¿verdad? A mí se me dificulta un poco verlo así, pero lo que significa es que x es mayor que 3 acá, ¿no? Si lo vemos de aquí para acá, x es mayor que 3. Bueno, si x es menor que 1, puede ser 0, ¿no? Entonces la derivada sería, la voy a escribir por acá, ¿verdad? f' de x es x a la, era menos 3, x a la 2, más 6x más 9. Así era, ¿no? 3x a la 2 más 6x más 9. Y la función es f de x igual a, sería menos x a la 3 más 3x a la 2 más 9x. Creo que esa era. Estoy tratando de integrar ahí en el aire, ¿verdad? Mentalmente esto. Entonces esas son las funciones que tenemos que evaluar en cada uno de estos valores, ¿verdad? ¿Qué pasa si x es menor que 1 acá? Podemos darle el valor de 0, entonces nos va a quedar menos 3 por 0 a la 2 más 6 por 0 más 9. 9 es positivo. Entonces la función tiene que ser 300. ¿Qué pasa si x vale 1? Entonces la derivada es 0. Y como es ¿cómo se llama? La gráfica de la función 1 a la 3 es 1 menos por este, ¿no? 1 a la 3 es 1, pero por este menos queda menos 1. 1 a la 2 es 1, por 3 es 3, entonces queda menos 1 más 3, 2 más 9 por 1, 9 más 2, 11. Más 2, 11. Estoy verificando, tratando de verificar ese valor. Y entonces, a ver, si x vale, es que aquí no es 1, es menos 1, ¿no? Aquí vale menos 1, x menos 3, 3, está bien. Pero aquí tiene que darnos menos 1, que es x menos 1 igual a 0, x más 1 igual a 0, ¿no? Yo lo escribí menos 1, entonces x más 1 menos 1, le restamos 1, nos queda que x es igual a menos 1, entonces aquí es menos 1, menos 1, aquí entre menos 1 y 3, y ahí sí está bien. Entonces, en menos 1 sí la derivada es 0 haciendo ese cambio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A ver, ahí no cambiaban nada, aquí sí está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con la función en menos 1, ¿no? En menos 1 nos quedaría, pues, menos 1 a la 3, más 3 por menos 1 a la 2, más 9 por menos 1, sí, ahí cambia, ¿verdad? Queda menos 1 por menos 1, 1 positivo,
¿verdad? Menos 1 a la 3, menos 1 por este menos que está afuera queda positivo 1. Menos 1 a la 2 es 1 por 3, 3. Y más por menos, menos 9. Entonces queda menos 5, ¿no? Menos 5, sí, estaba dándome otro resultado porque no había considerado el menos ahí. No sé, esto, lo que estamos evaluando acá, mejor lo vamos a hacer de mejor manera aquí, ¿verdad? A la par. Si x vale menos 1, estamos evaluando esta función, ¿no? Si x vale menos 1, f de 1, estamos en esta, menos 1, perdón. Estamos en esta función, es menos 1 a la 3, más 3 por menos 1 a la 2, más 9 por menos 1. Entonces nos queda menos 1 a la 3 es menos 1, nos queda menos 1, más 3, menos 1 a la 2 es 1, y más por menos, 9 por 1, 9. Menos por menos da más, nos queda positivo 1, más por más da más, 3 por 1, 3, menos 9. 3 más 1 más 3, 4, menos 9, menos 5. Ahí está, ¿verdad? Es este valor. Ahora damos un valor entre menos 1 y 3. Esto lo puedo ir quitando y ustedes lo pueden ir viendo las veces que consideren necesario retrocediendo el video, ¿no? Si x vale 0, ¿no? Entre menos 1 y 3. Veamos qué pasa con la gráfica de la función, con la, derivada de la función, esta, ¿no? Acá nos quedaría 0 a la 2, 0 por menos 3, 0, 6 por 0, 0, más 9, entonces queda positivo. La función crece. Entonces acá de repente, no sé, habría que evaluarla en un valor menor que menos 1, ¿no? Eso sí, cambiaba acá. Creo que cambiaba acá también. Menos 2, digamos, ¿no? Si x vale menos 2. Entonces la derivada sería f' de menos 2, menos 3 por menos 2 a la 2, más 6 por menos 2, más 9, ¿no? Menos 2 a la 2 es 4 por menos 3, menos 12. 6 por menos 2, menos 12 más 9. Menos 12, menos 24, más 9 es negativo, ¿no? Entonces la función decrece. Ahí la tenía malo, ¿verdad? Porque lo había tomado positivo el valor de 1 y le había dado 0. Entonces ahí sí lo corregimos, ahí está, ¿verdad? Bueno, y luego si x vale 3, la derivada de 0, ¿verdad? La derivada de 0. ¿Y qué pasa con la gráfica, no? F de 3, si x vale 3, f de 3 sería menos 3 a la 3, más 3 por 3 a la 2, más 9. Acá nos queda menos 27, ¿no? 3 a la 3, 27, por este menos 27. Acá también sería más 27, ¿verdad? 3 a la 2, 9, por 3, 27, más 9. Se cancelan estos dos. Positivo, entonces, perdón, aquí estamos evaluando la función, entonces aquí nos da 9, ¿no? 9. Entonces vamos con valores mayores que 3, ¿no? Por ejemplo, 4 podría ser, ¿verdad? 4. Si x vale 4, entonces nos queda que f de 4, f' de 4 es, a ver, aquí, ¿no? Menos 3 por 4 a la 2, más 6 por 4, más 9. 4 a la 2, 16 por 3, menos 48. 6 por 4, 24, más 9. Es negativo, ¿no? Negativo. Entonces aquí la función negativo acá, la función decrece. Aquí es 9. Bueno, entonces nos preguntaban por los extremos relativos, ¿no? Entonces uno de los extremos relativos tiene que ser menos 1, menos 5. Este tendría que ser menos 1, menos 5 es por debajo de este. Este es el mínimo, ¿verdad? Mínimo en menos 1, menos 5 y un máximo en 3,9, que eso es lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Cuáles son los mínimos? Encuentre los extremos mínimos relativos. Eso es lo que nos estaban preguntando. Veamos entonces lo que nos dice el libro, ¿verdad? Menos 1, menos 5
¿Dónde está? No es eso, ¿no? Aquí está, ¿verdad? Máximo relativo 3,27, ¿no? Aquí lo expresaron de otra forma, ¿no? Pero el par ordenado, x vale 3, y vale 27, ¿no? Aquí está, x vale 3, y vale 27. Mínimo relativo, este es el máximo, ¿no? 3,27, que, a ver si lo... 3,9 dijimos nosotros. Uh, si x vale 3, 27, a ver. Ah, que 9 por 3, no lo multipliqué por 3 al final, hombre. Acá. Entonces 27. Sí. 27, oiga, me estoy bien lindo, ¿no? 27 con... Bueno, no era ni ese. Es acá, ¿no? Es acá, si equivale 4, por ejemplo. No, pues si equivale 3, no la dije que era 9, ¿no? Acá, y no, es menos 3, 3 a la 3, menos 27, más 3 a la 2, 27 por 3, 27, más 9 por 3, 27, 27 acá. 3,27. Sí, estoy lindo. Bueno, ahí está. Entonces es 3,27 el máximo, ¿no? 3,27 el máximo. 3,27 y menos 1 como menos 5, ese sí, ¿no? El mínimo. A ese sí le había pegado. Ahí me había comido esta X, por eso me quedaba 9, ¿no? 27. Máximo relativo 3,27 y mínimo relativo menos 1, menos 5. Ahí está. Ojalá que puedan entender el cachimbeo que estoy haciendo. Acá, bueno, aquí ya nos dicen que grafiquemos siempre utilizando el criterio de la tabla de variación, ¿verdad? La tabla de variación, esa fue la que hicimos. Ahora, para graficar nos sirve también la misma tabla, ¿no? Fíjense que vamos a llenar la tabla y nos vamos a olvidar un poquito de la gráfica de la función de momento, ¿no? Pero veamos el proceso. Veamos el proceso. Aquí lo que tenemos que entender es que esta misma tabla nos puede servir para graficar si nosotros sabemos de dónde a dónde crece la función, dónde tiene un extremo relativo mínimo o un extremo relativo máximo, entonces se puede, y no es que no la copié bien, menos 3x a la 2 menos 9x, x a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x, menos 3x a la 2 menos 9x, creo que así es. X a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x. Bueno, entonces encontremos la derivada de la función. F' de x será 3x a la 2, ¿no? 3x a la 2 menos 6x menos 9, ¿verdad? Porque 1 pasa a multiplicar a 9, aquí queda la 0, entonces nos queda 9 nada más negativo. 3 por 2 es 6, aquí queda la 1, ahí está. Y 3 por 1 es 3 y la potencia queda a la 2, ahí está. Encontremos los ceros de f', ¿verdad? Para encontrar los ceros, vamos a ir escribiendo esto. Ceros de f'. Entonces igualamos a 0, en vez de esto escribimos 0, y nos va a quedar 3x a la 2 menos 6x menos 9 igual 0. Todos tienen tercera, le sacamos tercera, nos quedaría x a la 2 menos 2x menos 3 igual 0. Solo le sacamos tercera a todos, ¿no? Y entonces acá nos queda esta ecuación que resolver, ¿verdad? X a la 2, incluso esto es lo que tiene que ir abajo, ¿no?
X a la 2 menos 2x menos 3 igual 0. Entonces dos números que multiplicados dan menos 3 y sumados dan menos 2. Sería así, ¿verdad? Menos 3 por 1, menos 3 y menos 3 más 1, menos 2. La misma creo que hicimos hace un rato, pero en fin, ahí está, ¿no? Creo que es la misma que hicimos. No, ¿verdad? Bueno, me pareció algo parecido a esta, ¿no? Parecida. Lo que pasa que sí, es esta misma. Lo que pasa que aquella es positiva y esta es negativa. Esta es la misma. Bueno, la diferencia es que aquella está multiplicada por menos 1, ¿verdad? Y esta no. Bueno, entonces si volamos a 0 cada factor y encontramos los valores que hacen 0 la derivada, a esta expresión le sumamos 3 a ambos lados y nos queda que x es igual a 3. Y a esta expresión le restamos 1 a ambos lados y nos queda que x es igual a menos 1. Bueno, ahí están los ceros de la función menos 1 y 3. Entonces aquí valor x menor que menos 1, menos 1 menor que x menor que 3, menor o igual que x menor o igual que 3. ¿Verdad? X igual 3 y aquí valores mayores para 3. Esos son los valores que tenemos que tomar. Aquí lo que pasa es como que estuviéramos dividiendo la recta numérica en todos esos intervalos, ¿verdad? Valores menores que menos 1, valores mayores que menos 1, pero menores que 3. Aquí está esto, ¿no? En ese intervalo. Si x vale 3, ¿verdad? Y si x es mayor que 3. Esos son todos los casos que tenemos que considerar. Y siempre estoy comiéndome algo, ¿no? Aquí es x menor que menos 1. Entonces, si x vale menos 1, ¿cuánto vale la derivada? Esta es la derivada, ¿no? Esta es la derivada, ¿verdad? Lo voy a ir escribiendo hacia abajo. Si x vale menos 2, por ejemplo, ¿no? Si x vale menos 2. F de prima de menos 2 va a ser 3 por menos 2 a la 2. Más 6 por menos 2. Menos 6 por menos 2. Menos 6 por menos 2. Menos 9. Entonces aquí nos queda menos 2 a la 2, 4 por 3, 12 positivo. Menos por menos da más. 6 por 2, 12. Menos 9. Entonces nos queda positivo, ¿no? ¿Cuánto da? 12, 24, menos 9, 13. Pero no nos importa. Aquí lo que sabemos es que el resultado es positivo. 24 menos 9, 15, ¿no? Pues no nos interesa eso. Nos interesa el signo nada más. Entonces aquí la función crece. De menos infinito a menos 1 la función viene creciendo. En menos 1 la derivada es 0 y la función, ¿qué valor toma cuando vale menos 1? X a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x. Bueno, si x vale menos 1, f de menos 1 va a ser menos 1 a la 3 menos 6 por menos 1 menos 9, así era, ¿no? Menos 1 a la 3, menos 3 por menos 1 a la 2, menos 9 por menos 1. ¿Vale? Menos 1 a la 3, menos 3 por menos 1 a la 2, menos 9 por menos 1. Lindo la tengo. Menos 3 por menos 1 a la 2, menos 3 por menos 1 a la 2, menos 9 por menos 1, creo. Menos 9, más 9 por, no me, acá donde estoy, acá, menos 9 por menos 1. Menos 9 por menos 1, entonces nos queda menos 1 a la 3, menos 1. Menos 1 a la 2, 1 por menos 3, menos 3. Y menos por menos da más, 9 por 1, 9. Menos 1, menos 3, menos 4. Más 9, 5 positivo. 5 positivo. Y veamos ahora qué pasa entonces si x toma valores entre menos 1 y 3. Entonces evaluamos la derivada, ¿no?
f', solo cambiamos en vez de menos 2, menos 1, ¿no? F' de 0, un valor entre menos 1 y 3, entonces va a ser 3 por 0 a la 2, menos 6 por 0, menos 9, es negativo, ¿no? Esto es 0, queda menos 9. Y lo que nos interesa es el signo, entonces la función decrece. Ahí tenemos entonces un extremo, ¿no? En menos 1,5. Vamos a ver si tiene que ser máximo porque va creciendo y después baja, tiene que ser un extremo máximo, ¿no? Un máximo relativo. Si x vale 3, la derivada vale 0. ¿Y qué pasa con la función? 3 a la 3, menos 3 por 27, menos 9 por 3, menos 27. 3 a la 3, ¿verdad? Si x vale 3. 3 a la 3, 27, menos 3 por 3 a la 2, a la 2, 9 por 3, 27. Entonces 27 menos 27, menos 9 por 3, 27 negativo. Pero hagámosla, no quiero que quede en el aire. F de 3 sería 3 a la 3, menos 3 por 3 a la 2, menos 9 por 3. 3 a la 3, 27, menos 3 por 3 a la 2, 9, menos 3 por 9, 27. Esto todo se elimina. Entonces nos queda menos por más menos, 3 por 9, 27, menos 27. Ahí está. Y si le damos un valor mayor que 3, sería 4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la derivada? Aquí, ¿verdad? F' de 4. Va a ser, pues, 3 por 4 a la 2, menos 6 por 4, menos 9. 4 a la 2, 16 por 3, 48. 48 menos 6 por 4, 24, menos 9. Entonces va a dar positivo, ¿no? 48 menos 24 es 24, menos 9, 15. 15 positivo. 24 menos 9, 15. Sí, entonces aquí da más y la función crece. Entonces la gráfica de la función va a ser, no puedo hacer esta gráfica acá, ¿verdad? En la graficadora. Entonces tendremos que hacerla en base a lo que tenemos. Ah, pero esa es la gráfica, ya está, aquí está hecha, ¿verdad? Solo para que la miremos. Aquí está la gráfica de la función. Ya iba otra vez a intentar graficarla yo. Ahí está, la gráfica de la función. Tiene que ajustarse a todo lo que interpretamos de la tabla, ¿no? La voy a poner un poco arriba a la par de la tabla y después la bajo, ¿no? Para que la interpretemos. De menos infinito a menos 1, que es acá, la gráfica de la función viene creciendo, ¿no? Ahí está. De menos infinito a menos 1, la gráfica viene creciendo. Y tiene un máximo relativo en menos 1,5, y ahí está, ¿verdad? Menos 1,5, tiene un máximo relativo. De menos 1 a 3, la gráfica decrece, ¿no? De menos 1, que ya quedó allí, ¿verdad? Aquí es menos 1, de menos 1 a 3, la gráfica decrece, viene para abajo, ¿no? Ahí está. En 3, menos 27 tiene un mínimo relativo, ahí está. Y de 3 a más infinito, la gráfica crece. Pues eso es, ¿no? Eso es. La vamos a pegar más abajo. Vaya, hombre. Ahí está la gráfica de la función. Ahí la dejamos. Ah, pero no nos preguntaban algo, o qué era lo que nos decían. Encuentre los extremos relativos y haga la gráfica. Bueno, entonces no hemos dicho cuáles son los extremos relativos, digamos, ¿verdad? Mínimo relativo, mínimo, 3, menos 27. 3, menos 27. ¿No? Y máximo relativo, menos 1,5, habíamos dicho, sí. Menos 1,5. Ahí está. Eso era lo que nos pedían, ¿verdad? Primero nos preguntaban los extremos y después la gráfica de la función. Bueno, la gráfica de la función nosotros la hubiéramos hecho aproximadamente. Lo que pasa es que no quiero estar haciendo el dibujo a mano porque quedan muy feas. Pero ahí está la gráfica.
En el siguiente ejemplo nos dicen que igual haga la gráfica de la función, ¿no? Haga la gráfica de la función. Bueno, entonces no me voy a adelantar a esta parte. Solo vamos a hacer la gráfica de la función. Después vamos a ver qué es lo que nos están diciendo ahí, ¿no? Encontramos la derivada. Aquí está la gráfica ya, ¿verdad? La dejé para no hacerla precisamente. Encontramos la derivada. F' de x sería pues 3x a la 2, ¿verdad? Aplicando la derivada de la función potencia para cada monomio, 3 por menos 2 menos 6x a la 1, porque si le restamos una unidad a 2, más 3 por 1, 3, x a la 0, ¿verdad? 1 menos 1, 0. Esa sería la derivada. Entonces los ceros de la derivada, ¿verdad? Ceros de f' de x van a ser, si dividimos entre 3 ambos lados, ¿no? O si simplificamos, dividiendo entre 3, ¿no? Va a quedar x a la 2 menos 3x más 1 igual 0. A ver, 3, 12 acá, ¿no? 12 sería. 6 entre 3, 2. Y 3 entre 3, 1. Bueno, entonces en los ceros solo hay un 0, ¿no? Que sería 1. Esto se puede factorizar por, ¿cómo se llama? Como es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Sería raíz cuadrada de x a la 2, que es x menos, se copia el signo del término de grado 1, ¿verdad? Y nos queda que menos la raíz cuadrada de este, ¿no? La raíz cuadrada de x a la 2 menos la raíz cuadrada de este lado, igual a 0 sería la factorización. Igual sacamos raíz cuadrada a ambos lados, nos queda que x menos 1 es igual a 0, y le sumamos 1 a ambos lados, nos queda que x es igual a 0 más 1, que es 1, ¿no? Entonces tenemos 1, x menor que 1 y x mayor que 1. Bueno, x menor que 1 puede ser 0, ¿no? F' de 0 va a ser, F' de 0 va a ser, acá la podemos ver, 3 por 0 a la 2, menos 6 por 0, más 3, ¿no? Entonces esto es 0, queda 3, ¿no? Queda positivo, no necesitamos, iba a colocar más 3 ahí, ¿no? No necesitamos colocar, ¿cómo se llama? El valor. Necesitamos colocar el signo que toma la derivada, ¿no? Entonces aquí viene creciendo la gráfica de la función de menos infinito a 1 crece. Si vale 1, la derivada vale 0, ¿no? ¿Verdad? Que es el valor que la hace 0. Entonces f de 1 en la función, ¿verdad? F de 1 va a ser 1 a la 3 menos 3 por 1 a la 2 más 3 por 1. Bueno, entonces resolvemos eso, ¿no? 1 a la 3 es 1, 1 a la 2 es 1, por menos 3 es menos 3 y 3 por 1 es 3. Entonces nos da 1, ¿no? Nos da 1. Y si x es mayor que 1, podemos darle el valor de 2 y lo evaluamos en la derivada, ¿no? Vaya acá, a la par de esto. Entonces sería 3 por 2 a la 2 menos 6 por 2 menos 6 por 2 más 3. Entonces 2 a la 2 es 4, por 3 12, menos 6 por 2 12, más 3. Entonces acá la derivada es positiva, por lo tanto crece la gráfica de la función. Bueno, y la gráfica la tenemos acá, la podemos analizar, tiene que concordar con lo que tenemos acá, ¿no? De menos infinito a 1 la función viene creciendo. En 1 se hace 0 la derivada, entonces tenemos acá un punto al que ahorita no podemos decir que es máximo, que es mínimo, ¿verdad? Pero sí es un punto importante de la gráfica de la función, pero tal vez más adelante lo definen, ¿no? O yo creo que no lo van a definir.
No importa, aquí lo que hace es que cambia de concavidad la gráfica de la función, ¿eh? Y esto se puede ver con la segunda derivada. Tendríamos que derivar de nuevo esto y aplicar el criterio de la segunda derivada para encontrar el punto de inflexión, ¿verdad? Así se le llama donde cambia la concavidad, ¿verdad? Pero sigue creciendo la gráfica de la función de 1 más infinito, que es lo que encontramos nosotros acá. Entonces, el cero de la derivada, eso es lo que nos estaban diciendo en el apartado que estaba a continuación, que el cero de la derivada no necesariamente indica siempre un extremo relativo. Ahí está, vean. El cero de la derivada no siempre significa un extremo relativo. Hay que investigar el signo del valor alrededor de x igual a, para ver qué es lo que pasa, ¿no? Y eso fue lo que vimos nosotros aquí, ¿no? Que alrededor de ese punto, 1,1, pues no hay, pues, ¿cómo se llama? Decrecimiento y crecimiento alrededor de él, sino que solo hubo un cambio ahí en la gráfica de la función. Hubo un cambio. Pero creo que aquí no nos van a hablar de la segunda derivada, no sé. No sé, vamos a ver más adelante. Para que hablemos de los puntos de inflexión, ¿verdad? No, creo que no se estudia. En este curso de bachillerato, de 11º, no se estudian los puntos de inflexión. Bueno, lo mismo acá, ¿verdad? Nos dan la función y que encontremos la gráfica, ¿verdad? No sé si fue que no la copié completo. Vamos a ver. Hay 4 casos, nos dicen, bueno, a propósito de que el punto de inflexión, ¿verdad? Hay 4 casos. Este sí va a ser un mínimo relativo, ¿no? ¿Cuándo sucede un mínimo relativo? Cuando la derivada es 0, ¿no? Cuando viene la función decreciendo y después crece después de ese punto, ¿no? Entonces este es un mínimo relativo. Hay un máximo relativo cuando la gráfica de la función va creciendo, se hace 0 en un valor la derivada, ¿verdad? Y después cambia el decrecimiento, ¿no? Entonces va creciendo y después decrece de ese punto donde la derivada es 0, entonces se trata de un máximo relativo. Pero si encontramos que en un valor que hace 0 la derivada, la función viene creciendo y sigue creciendo después de él, pues no hay máximo relativo ni mínimo relativo en ese punto, ¿no? Y si la función viene decreciendo y encontramos un 0 de la función, pero después del 0 de la función sigue decreciendo, ese tampoco es un mínimo relativo o un máximo relativo. Bueno, ahí está, ¿no? Y aquí nos dicen, haga la gráfica de la función. Bueno, ahí está, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerla, ¿verdad? Aquí no nos piden, haga la gráfica nada más, ¿verdad? Haga la gráfica. Bueno, entonces encontramos la derivada. F' de x sería pues 3x a la 2 más 1 por 3, 3. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? 1, que es la potencia de x, viene a multiplicar a 3 y queda elevada a la 0. Entonces, f' de x nunca se hace 0. Nunca se hace. Nunca es 0. No hay valores que la hagan 0. ¿Por qué razón? F' de x nosotros la podemos factorizar el 3 como factor común, entonces nos quedaría 3x a la 2 entre 3x a la 2 más 3 entre 3, 1. Ese es una suma de cuadrados. Nunca se hacen 0. Para cualquier valor de x, esto nunca va a ser 0. Si x vale 0, 0 a la 2 es 0, 0 más 1 es 1, no es 0. Si x vale menos 1, menos 1 a la 2 es 1, 1 más 1 es 2. No se hace 0. Si x vale 1 positivo, 1 a la 2 es 1 más 1, 2. Eso nunca se hace 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver de repente? Que si x vale 0, ¿verdad? Si x vale 0, ¿cómo es la gráfica de la función en 0, no? Vaya. F' va a ser positiva. Y entonces la gráfica va a ser creciente siempre, ¿no? Entonces de menos infinito a 0 la función crece. Y de 0 más infinito la función crece también. Eso es lo que nos están diciendo en esta parte, ¿verdad? En esta parte es lo que nos están diciendo. Para x igual 0, ¿no?
siempre va a ser creciente la gráfica de la función. Bueno, continuamos. Extremos de la función. Encuentra un máximo y un mínimo de la función en el intervalo de menos 1 a 4. Bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? La redacción ahora es diferente. Nos dicen, encuentre un máximo y un mínimo de la función en un intervalo dado. Entonces nosotros siempre tenemos que encontrar la derivada de la función. Siempre el criterio es el mismo, ¿no? f' de x es pues 3x a la 2 menos 3 por 2, 6x, ¿verdad? 6x. ¿Dónde se hace 0 la derivada? Quedamos 0 de f', ¿no? Entonces nos queda 3x a la 2 menos 6x. Si factorizamos, igual a 0, ¿no? Si factorizamos sería 3x el factor común. 3x a la 2 entre 3x es x, menos entre más menos, 6x entre 3x, 2. Entonces se hace 0 en 3x igual 0 y x menos 2 igual 0. Aquí dividimos entre 3 ambos lados, nos queda que x es igual a 0 entre 3, 0. Esta expresión le sumamos 2 a ambos lados y nos queda que x es igual a 2. Entonces 0 y 2, ¿verdad? Los ceros de la función. Acá valores menores que 0, ¿no? X menor que 0, 0 menor que x menor que 2. Vamos a hacerlo mejor ahí, ¿verdad? 0 menor que x menor que 2. X igual 2 y x mayor que 2. Eso es lo que nos determinan los ceros de la función, esos intervalos, ¿no? De menos infinito a 0, de 0 a 2 y de, a ver, pero es que nos decían que viéramos qué pasa en menos 1 y en 4, ¿no? Porque nos dicen que en ese intervalo. Entonces sí, tenemos que considerar esos dos valores también, ¿no? Tenemos que considerar a menos 1, después vendría 0, ¿no? Y 2 acá, ¿no? Y 4, ¿verdad? A ver qué pasa con si son extremos estos, porque podrían ser que lo fueran, ¿no? Acá valores menores que 0, ¿verdad? O sea, entre 0 y menos 1 sería acá, ¿no? Menos 1, menor que x, menor que 0, 0, menor que x, menor que 2, 2 y 2 menor que x. A ver, ¿cómo sería? Menos 1, valores entre menos 1 y 0. Bueno, 0. Valores entre 0 y 2. Si x vale 2. Si x está entre 2 y 4. Y si x es mayor que 4. Eso, ¿verdad? O si x igual a 4. No consideramos después de 4 ni antes de menos 1, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar la derivada en esos dos, ¿verdad? En esos dos extremos también, ¿no? Aquí sabemos que se hace 0 y acá, ¿no? En 0 y 2 la derivada se hace 0. Pero ¿qué pasa en menos 1? F' de menos 1, vamos a evaluarla en esos dos valores. F' de menos 1 va a ser pues 3 por menos 1 a la 2, menos 6 por menos 1, y eso nos da menos 1 a la 2, 1 por 3, 3. Menos por menos más, 6 por 1, 6, 9, ¿no? Nos interesa el signo, ¿verdad? Aquí el signo, la función es creciente. Entre menos 1 y 0 le podemos dar el valor de menos 0.5, ¿no? Menos 0.5, pero sabemos que, bueno, no importa. Lo voy a hacer en la calculadora, ¿no? 3 por menos 0.5 a la 2. Menos 6 por menos 0.5. Eso me da 3.75, o sea que es positivo.
la función sigue creciendo, ¿no? Si x vale 0, como es f de x, ¿no? Se hace 0 también, ¿no? ¿Verdad? 3 a la 0 menos 3 por 0 a la 2 se hace 0, ¿no? Pero vamos, f de 0, 0 a la 3 menos 3 por 0 a la 2. Esto es 0 y esto es 0, entonces eso es 0. Entre 0 y 2, démosle el valor de 1 a x y evaluemos la derivada. 1 a la 2 es 1, por 3, 3, menos 6 por 1, 6, menos 3. Menos 3. Vamos a ver. De 0 a 2 da menos 3. Y entonces, bueno, no necesitamos colocar el 3, ¿no? Lo que tenemos que decir es que la función en ese intervalo decrece, no qué valor toma, ¿no? Decrece. Negativo y decrece, ¿no? Negativo y decrece. Entonces, acá sí, aquí vamos a tener un extremo, ¿no? En 0,0. ¿Verdad? Ahí vamos a tener un extremo. Si x vale menos 1, dijimos, f de menos 1, a esta no le evalué, ¿no? F de menos 1 no le evalué. Entonces, la función en menos 1 es creciente, pero ¿qué valor toma f de x? Eso no le evalué. Entonces la vamos a evaluar acá, porque ese es un extremo que no necesariamente tiene que, ¿cómo se llama? Aquí no necesariamente tendríamos que hacer la evaluación. No, sí la hacemos, ¿verdad? No importa, hagamos la evaluación de menos 1 en la función, ¿verdad? Aquí nos va a dar menos 1, f de menos 1, menos 1 a la 3, menos 3 por menos 1, menos 1 a la 2. Entonces nos queda menos 1, menos 3 por menos 1 a la 2 es 1 positivo, entonces nos queda menos 1 por, menos 3 por 1, menos 3, y eso es menos 4. Entonces tenemos menos 4 acá, ¿no? Cuando x vale menos 1, y vale menos 4. Entonces, de menos 1, menos 4, la función crece, podría ser un extremo, ¿verdad? Si no hay otro más... no, siempre podríamos decir que es un extremo este, ¿no? Siempre podríamos decir que es un extremo. Entonces, bueno, no importa. Seguimos. Si x vale 2, f' de 2 es 0 y f de 2, f de 2 sería pues 2 a la 3 menos 3 por 2 a la 2. F de 2 acá abajo de este, ¿no? 2 a la 3 menos 3 por 2 a la 2. Para guiarme con las potencias esas lo estoy escribiendo así. 2 a la 3 es 8 menos 2 a la 2 es 4 por 3, 2. Menos 4, ¿no? Si x vale 2, ya vale menos 4. Si x está entre 2 y menos 4, podemos decir 3, ¿verdad? 3. ¿Cómo es la derivada? 3 a la 2, 9 por 3, 27, menos 6 por 3, 18. Crece, ¿no? Positivo. Crece, ¿verdad? Si x vale 3. 3 a la 2, 9 por 3, 27, menos 6 por 3, 18. 27 menos 18, 9, ¿no? Escribámoslo. F' de 3 será 3 por 3 a la 2 menos 6 por 3. Aquí nos da 3 a la 2, 9 por 3, 27 menos 18, 9 positivo, ¿no? Entonces decimos que la función crece. Y si x vale 4, aquí la derivada podríamos no evaluarla. Aquí igual podríamos no evaluarla, ¿no? Solo ver cuánto es la imagen de la función en esos dos puntos, ¿no? Porque son extremos, ahí no se hace cero la función. Entonces, f de 4, ¿no? F de 4. Aquí a la par de esta, ¿no? 4 a la 3 menos 3 por 4 a la 2.
Vaya. Ahí vamos a hacer 4 a la 3 menos 3 por 4 a la 2. 4 a la 3 es 4 por 4 por 4, 64. 4 por 4, 16 por 4, 64 menos 4 a la 2, 16 por 3, 48. Y eso nos da 64 menos 48, 16. Podría ser un extremo, ¿no? Podría ser un extremo. Y entonces eso es precisamente lo que nos están preguntando. Extremos de la función en un intervalo, ¿no? En el intervalo de menos 1 a 4. Podemos ver si, no sé si hicieron la gráfica de la función para verlo más claramente en la gráfica. En la gráfica se mira bien, ¿no? Ahí está, creo, este debe ser. No sé si yo la tengo. Creo que yo no la copié, pero la vamos a copiar de ahí. La vamos a copiar de ahí, la copio porque no puedo graficar, ¿verdad? No puedo graficar ahorita. Entonces vamos a llevar la gráfica aquí donde podemos editar algo, ¿verdad? Solo vamos a copiar la gráfica. Entonces quitamos todo lo demás. Traemos la gráfica para acá. Vamos a comparar ahí con lo que tenemos, ¿no? En menos 1, menos 4 estamos acá, ¿verdad? En este punto. Pues como la gráfica viene subiendo, no podemos decir que menos 1, menos 4 sea un extremo. No podemos decir que sea un extremo, a menos que extremo en el intervalo, sí, ¿no? De menos 1, menos 4. Podríamos decir que es un mínimo relativo, pero en el intervalo, no de la función en sí, en el intervalo. O sea que no hay otro punto más bajo a excepción de este, entonces vamos a tener dos mínimos relativos en el intervalo, ¿no? Este 1, menos 1,4 y 2, menos 4, ¿no? Y máximo relativo, pues no hay, o sí hay. En el intervalo sí, sería 4,16, ¿no? En el intervalo. 4,16. Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿no? En menos 1, menos 4, el otro punto que baja hasta ahí sería 2, menos 4. Entonces, estos dos serían mínimos relativos. Y el punto más alto en el intervalo de menos 1 a 4 sería 4,16, que no es un máximo de la función, pero sí es un máximo en el intervalo de la función, ¿verdad? En ese intervalo. En ese intervalo sí es un punto máximo de la función. Entonces, bueno, ahí dejamos la gráfica de la función y contestamos lo que hemos estado diciendo, ¿no? Entonces, nos pidieron los puntos máximos y los puntos mínimos en el intervalo de menos 1,4. Entonces, mínimos, menos 1, menos 4 y 2, menos 4, ¿no? Y máximo, pero en el intervalo, estoy aclarando, ¿no? 4,16. 4,16. En el intervalo, esto es en el intervalo de menos 1 cerrado a 4 cerrado. En el intervalo de menos 1 cerrado a 4 cerrado, esos serían pues algunos valores extremos, ¿verdad? Valores extremos de la gráfica de la función. Bueno, ojalá que lo tengamos claro eso. Vamos a hacer acá una pausa, es decir, vamos a continuar en otro video, pues con el contenido de la función. Vamos a dejarlo aquí de momento.